Recording in progress. Vale, perfecto. Debo Gracias. pasar a la gente, ¿no? Como usted Sí, dijo, dejamos sí. pasar a la gente. Dejamos pasar a la gente. En el día de hoy, bueno, estaba invitado el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y vienen en su representación el vicepresidente, el señor Alfredo Echavarría, acompañado por el gerente de infraestructura, el señor Carlos Piaggio, la abogada jefa de asuntos regulatorios, Camila Ramos, y el socio, señor Oscar Plaza. También había sido invitado para esta sesión el profesor de Derecho Ambiental, el señor Ricardo Irarrázaval, quien agradeció la invitación, pero señaló que en el horario de esta sesión él se encuentra haciendo clases en la universidad, por lo que no puede comunicar, O sea, no puede asistir. Y en cuanto a las comunicaciones, tenemos un ordinario del Ministerio de Obras Públicas, por el cual da respuesta a temas planteados por representantes de la agrupación Salvemos el Valle. Este es un oficio de la comisión del año pasado y fue respondido ahora que le vamos a dar. Salvemos el Valle, era fue... Colchón. Sí, está relacionado, sí. Y también hay un correo electrónico de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado. Es un nuevo documento que es un informe de gestión documental que elaborado por ellos, dan cuenta de los documentos recepcionados en el mes de mayo. Es un archivo digital y si usted así lo dispone, presidente, se lo vamos a enviar a sus correos para que tomen conocimiento de él. Perfecto. Esa es la cuenta, señor Que presidente. se envíe entonces a los correos electrónicos la información que se dan en la cuenta. En puntos varios yo tengo algunos. Entiendo que usted también, senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, he recibido varias denuncias, ¿no? Una reunión que se estuvo en Santiago, en el Congreso, en el ex Congreso de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría y del Ministerio de Obras Públicas, de los profesionales, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Asociación Nacional de Funcionarios, de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía del Ministerio, o sea, son varias organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores y trabajadoras, funcionarios del Ministerio, donde se envió esto a la Cámara de Diputados y Diputadas y me pidieron que también pudiera ingresarse acá para que se enviara también formalmente a la ministra, ¿no? Y yo lo haría también a la ministra del Interior para que sepa cuáles son las situaciones que hoy día están viviendo muchas organizaciones de funcionarios fundamentalmente en la subsecretaría. Así que le hago llegar esto para que el conocimiento lo tome también la ministra como las dos ministras de Interior y de Obras Públicas. De la misma forma me han escrito organizaciones de funcionarios de vialidad, en donde Ana Travial, que usted debe conocerla, ¿no?, que es una organización muy importante del ministerio, y que piden y solicitan audiencia a usted, presidente. Yo no pude, me están imprimiendo la carta en donde solicitan la posibilidad de ser recibido por la Comisión de Obras Públicas del Senado. Esas dos cosas, presidente, ¿no? Perfecto. Procedamos entonces, Sí. señora secretaria. Sí, señor presidente, como en este momento no tenemos quórum, el oficio lo mandaría en nombre suyo, senadora. Pero yo prefiero que lo mandemos como comisión y después Sí. le pido la ratificación yo al senador Durresti, que está aquí al lado en la Comisión de Seguridad El Pública. oficio al Ministerio del Trabajo y a la ministra del Interior de lo relacionado con los funcionarios, ¿no es cierto? Perfecto, sí. Sí. Ministra senadora, a la ministra de Obras Públicas y a la ministra del Interior en su calidad de jefe de gabinete. Ya, perfecto.
Bien, muchísimas gracias. Yo tengo otra inquietud que quería contarles que estamos un poco preocupados por la ejecución presupuestaria de distintas obras del ministerio que no tienen relación fundamentalmente con las obras que son directas del MOP, sino de las obras sectoriales, digamos. Y de que muchas de las cosas que ha desarrollado el MOP para ir avanzando más rápido, no ha tenido ese correlato en las áreas sectoriales, y especialmente me refiero a los gobiernos regionales, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, ahora que encargan al MOP, a la Dirección de Arquitectura en su mayoría, y me gustaría ver si podemos hacer, no sé si este 14 o si no tendría que ser a la vuelta de la semana regional, una reunión donde venga esté la ministra de Obras Públicas, invitar también al, a la Comisión de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, que tienen todos los antecedentes y un poco poder ver cómo mejorar esta situación que tenemos con las obras sectoriales que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Así es que eso lo dejaríamos para el día 14, porque el 21 no tenemos sesión, pues estamos con feriado el 21, después tenemos semana regional, después 20 se adelantó las comisiones, o sea, se adelantó la sala, pero no sé si podemos adelantar comisiones. Yo feliz adelanto. Veamos, yo feliz adelanto al 20, sí. Así es que aprovecho de cómo están, dar la bienvenida a la Cámara Chilena de la Construcción, que queremos que esté aquí la comisión, el Comité de Infraestructura que ustedes tienen, que ellos tienen bastante data de esto, que me hicieron llegar una documentación. Entonces vamos a hablar con el Ministerio de Obras Públicas para ver cómo salimos del problema que tenemos con las obras sectoriales fundamentalmente. Ministerio de Justicia, Servicio de Salud, gobiernos regionales, en fin. Eso, entonces, sí, no habiendo más varios, pasamos entonces a escuchar a nuestros invitados. Estamos retomando el proyecto de ley de áreas. La bienvenida también al Ministerio de Obras Públicas. Me excuso por no haberlo hecho antes. Después de la exposición me gustaría escuchar a Obras Públicas, nos gustaría escuchar a Obras Públicas para ver cómo han avanzado en las mesas de trabajo, para ver si ya tenemos indicación sustitutiva, creo, deberá ser, ¿o no? O indicaciones al proyecto de áridos, si no, vamos a seguir avanzando con lo que tenemos y ha pasado bastante tiempo, así es que yo espero que podamos avanzar en eso. Así es que eh, le damos la palabra entonces al Ministerio de Obras Públicas, entonces primero, o prefiero, no, a la Cámara primero, a la Cámara Chilena de la Construcción, para que nos dé cuenta de sus... dado el avance que hemos tenido en estos tiempos, y me imagino que ustedes han estudiado mucho más en profundidad el proyecto de ley, que es la primera vez que vinieron, y podrían contarnos qué es lo que tienen pensado o qué opinan en términos de los áridos y la extracción de áridos del proyecto de ley que tenemos hoy día en esta comisión. Así es que, adelante. Muchas gracias, Y presidente. si se presentan ideal sí. también. Alfredo Chavarría, vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, y estoy a cargo de toda el área de infraestructura de la Cámara. Ya. Y aquí me acompaña don Oscar Plaza, que es consejero nacional, miembro del Comité de Obras de Infraestructura Pública y que preside el grupo de trabajo varios que tenemos en el comité. Entonces, él nos va a hacer la exposición. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, muy buenas tardes. El contexto de la presentación se va a centrar en la gestión sostenible de los áridos y enfocado en el proyecto de ley que nos convoca y referido a los cauces de río fundamentalmente. ¿Qué vemos nosotros como Cámara
respecto al tema de los áridos. Primero que nada, tienen una relevancia no menor para el desarrollo del país, ¿ya? Y esto lo vamos a argumentar de la siguiente manera. Los áridos son un recurso estratégico que nos permiten producir hormigón, asfalto, bases tratadas y otros materiales que son bases de la construcción por excelencia. Los áridos están en la base para generar una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades, así como el desarrollo de la sociedad. Por lo mismo, este insumo no solo seguirá siendo demandado en forma permanente, sino también de manera creciente en el tiempo. Ya han aparecido informes de la ONU que hablan de que el consumo de áridos a nivel mundial va a crecer 4 veces en relación a lo que tenemos hoy día, ¿ya? Y en Europa también están trabajando en esa misma línea. En el caso nuestro, en Chile, tenemos una demanda, y aquí algunos ejemplos, como son en el tema de la vivienda, las viviendas que nos están haciendo falta para satisfacer las necesidades, la infraestructura sanitaria, todo lo que significa el tema de agua potable y alcantarillado, la infraestructura hídrica. 184 comunas habían sido declaradas en emergencia hídrica hasta el año pasado, y entre las respuestas, el desarrollo de las plantas desalinizadoras. Por lo tanto, todo eso conlleva el uso de este material. Infraestructura urbana. El 60% es el máximo de veredas en buen estado que tienen las principales ciudades del país. Por lo tanto, eso es necesario rehabilitarlo. Nuevas líneas de metro, estaciones, terminales, etc. Infraestructura educacional. Necesitamos alrededor de 5 millones de metros cuadrados que se deben construir para rehabilitar y ampliar salas y alcanzar el estándar de 2 metros cuadrados por alumno de superficie definido por el MIMBU. Infraestructura en salud. El 35% de la población tendrá más de 50 años al 2031, lo que sumado a una mayor prevalencia de enfermedades oncológicas y otras, agrega presión al sistema hospitalario. Infraestructura productiva, vialidad urbana, vialidad interurbana, aeropuertos, puertos, logística, todo tipo de proyectos asociados a inversión privada son parte de los consumidores y que exigen, ¿no es cierto?, tener este material disponible. Y este no es un problema de la infraestructura pública o privada, sino que de todos los que estamos, de todos los chilenos, para poder salir adelante con el desarrollo. Ahora nos vamos a referir al proyecto de ley propiamente tal, cuáles son nuestros comentarios y opiniones que tenemos respecto a la información pública que hay hoy en día respecto a los avances que ha tenido el proyecto en sí. Primero, los aspectos generales. Consideramos que hay una dispersión regulatoria importante. Si bien uno de los fundamentos del proyecto de ley es terminar con la dispersión normativa que se observa en la materia, la propuesta agrega una regulación a las leyes, reglamentos, ordenanzas municipales ya existentes en materia de áridos. Por lo tanto, pasa a ser una segunda o tercera ley que está relacionada con este mismo tema, y con foco en los ríos. La trazabilidad consideramos que es parcial, en el sentido que existe una serie de interrogantes en relación con la trazabilidad que propone el proyecto, las que generan dudas fundadas respecto a si la mayor actividad administrativa que se plantea tendrá efectividad esperada. Y aquí, ¿cómo se va a gestionar esta información? ¿Qué información vamos a poder obtener de ese análisis? ¿Y cuál sería la gestión del recurso, por ejemplo, dentro de cosas que el proyecto de ley al día de hoy no aborda? Luego, tenemos el impulso a la productividad. Aquí hay un tema que a lo mejor el proyecto de ley no lo está considerando, pero en el contexto general que tenemos, Chile ha registrado bajos niveles de productividad por más de una década, incluyendo cifras negativas en los últimos años. Una causa de este fenómeno es una excesiva tramitología, plazos legales que no se cumplen y cada vez menos fortaleza jurídica de permisos y autorizaciones. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó un total de 400 permisos entregados por 53 instituciones distintas. Cada proyecto necesita en promedio 147 permisos, ¿ya? ¿Y cómo lo relacionamos esto con la mejora de la productividad y en relación al proyecto de ley que estamos discutiendo? En el proyecto de ley viene una solicitud de informe de factibilidad técnica a la DOH, que nos parece bien. Ahí aparece una respuesta afirmativa o negativa. Luego de eso viene una solicitud de extracción de áreos a la misma dirección de obras hidráulicas, y con ello obtenemos lo que se denomina actualmente la obtención del título habilitante para explotar ese área. La emisión del título para la extracción de áreos y finalmente una notificación al municipio para el pago de derechos. Y si nosotros sumamos los días hábiles corridos para cada uno de estos casos, llegamos a 120 días corridos
que son más o menos 4 meses. Dado este contexto, y en especial considerando los proyectos más pequeños que desarrollan los distintos ministerios, cuya ejecución toma entre 6 a 8 meses, este plazo lo consideramos excesivo, aun cuando se cumplan en forma rigurosa, ¿ya? Sin contar temas medioambientales, en el caso, ¿no es cierto?, que se tope con esa otra entidad que nos regula también parte del problema de área. ¿Qué vemos nosotros que es importante precisar del proyecto de ley? La definición de las zonas anexas, procedimiento para hacer estas definiciones que pueden afectar el derecho de propiedad de los dueños de los predios, velar porque los límites no sean variables y clarificar quién lo va a fiscalizar en la operación. Segundo, restricciones o prohibiciones de las zonas anexas, procedimientos, requisitos y formalidades razonables para proceder al establecimiento de estas limitaciones. Veracidad de los certificados, constatación previa de la veracidad de los certificados que debe emitir el comercializador de áreos. Y aquí tenemos también una segunda derivada, que no siempre en el tema de áreos existe la comercialización. Por ejemplo, se da mucho en el caso de la obra pública, donde se extrae el área, se coloca en la obra y no hay una comercialización intermedia, ¿ya? Planes de cierre. No hay mucha claridad respecto de cuándo es exigible. Debería serlo solo para proyectos de mayor impacto, y ante quién se debe ser presentado este plan y en qué etapa ni en qué plazos. Finalmente, requisitos de las etapas del procedimiento. Tipos de plazo, días hábiles para organismos públicos versus días corridos para privados. Plazo de vigencia de las autorizaciones. Y aquí tenemos un tema porque en general cuando llegamos a las ordenanzas locales, los plazos de permiso son del orden de 1 año y eso desincentiva la formalidad de los potenciales negocios que se pueden hacer en relación a ese tema. ¿Qué proponemos como Cámara Chilena de la Construcción? Simplificación de procedimientos y unificación y coordinación. Primero, concentrar en una sola autoridad todas las autorizaciones relacionadas con la extracción de áreos que regule el proyecto de ley. Segundo, dotar a esta autoridad responsable de los recursos necesarios para cumplir con sus funciones de la manera más eficiente posible. Tercero, establecer una estructura clara de responsabilidades y atribuciones en materia de fiscalización. Cuarto, clarificar el alcance de las ordenanzas municipales. Hoy día tenemos mucha dispersión en ese ámbito. La actividad de extracción de áreos no solo comprende la actividad primaria del tipo extractiva, que es lo que enfoca un poco este proyecto de ley, sino también su posterior transporte, lo que involucra el cobro de patentes y derechos municipales. Definir condiciones de áreas de acopio temporal de materiales, instalaciones y plantas de procesamiento. ¿Qué otros aspectos consideramos nosotros que se pueden ir mejorando en el proyecto? La certeza jurídica. Debe prestarse especial atención a los aspectos que eventualmente pueden afectar derechos de propiedad. El primer paso es extremar las precisiones respecto de las declaraciones y prohibiciones de las zonas de exclusión. Duración de los permisos. Para alentar la actividad formal en esta materia, es relevante que los plazos en que se otorguen autorizaciones para crear áreas sean lo suficientemente extensos como para incentivar las inversiones que aseguren una gestión sostenible. Hoy, como les decía, tenemos en muchas regiones máximo 1 año. Comentarios finales. Es necesario avanzar en una regulación que contribuya a lograr una gestión sostenible de los áreos, recurso clave para el desarrollo del país. Segundo, el proyecto de ley es un avance al abordar el área de cauce, aunque requeriría de precisiones en distintos otros aspectos. Integración regulatoria, procedimientos simples y vigencia adecuada de autorizaciones y resguardo de derechos adquiridos impulsan la formalidad. Este último debe ser un objetivo país, genera más recursos fiscales e impactos sociales y laborales positivos, lo que también contribuye al desarrollo sostenible. Y esto también está en las conclusiones del informe de productividad que se hizo hace un par de años atrás, que es una cosa que está pendiente. Eso sería, señor presidente, nuestro comentario respecto al proyecto de ley en sí. Muchas gracias, señor Plaza, me parece, ¿no? Sí. Bien, se abre entonces la alternativa de preguntas por parte de las señoras senadoras o el ejecutivo que nos comente al respecto primero. Bueno, buenas tardes, presidente, por su intermedio, a las señoras de la comisión
y al equipo de asesores y asesoras que nos acompañan junto con la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, primero nosotros teníamos interés en escuchar. ¿Ah? Recién el día de ayer pudimos tener una conversación con los propios profesionales de la Cámara. Me pareció una conversación valiosa, una primera conversación, y en parte creo, en mi opinión más bien personal que institucional, pero creo que el hecho de que haya habido una moción y se haya abierto un espacio natural para la discusión sobre la idea de legislar de la moción y con posterioridad el Ejecutivo haya ingresado una indicación, ¿ah? Que terminó siendo una propuesta de indicación sustitutiva, hizo que muchos de los argumentos de la discusión general tuviesen a la vista la moción y no la propuesta posterior. Es muy posible, presumo, de que esto cuando vaya a la sala abre un espacio de indicaciones, lo que va a dar una segunda oportunidad, una segunda vuelta de que los distintos actores interesados puedan opinar sobre la base del proyecto que hemos estado trabajando en la mesa con los asesores y asesoras de los senadores y senadoras. Entonces, en consecuencia, ese bache, a mi juicio, va a quedar mejor resuelto en ese espacio, porque actualmente lo que la comisión recomendó, bueno, se inició la votación en particular, se alcanzaron a votar los primeros 3 artículos y recomendó de abrir un paréntesis, si bien se sigue votando en particular, para tratar otros temas paralelamente y permitir que la mesa pudiese traer una propuesta ya más bien conclusiva del conjunto de las propuestas que allí existen, varias de las cuales se deberían transformar más bien en propuestas de adecuación o de indicaciones que eventualmente puedan hacer los propios senadores, pero luego en la última reunión, porque nos queda solo una reunión, también tenemos que revisar, entre otras cosas, cuáles de estos asuntos requieren de patrocinio del Ejecutivo. Entonces, si es así, efectivamente puede haber una nueva indicación, recogiendo los distintos elementos como un paquete. Eso es algo que tendremos que conversar en la reunión que nos queda. Se ha avanzado, estoy mezclando, perdón, las dos, la pregunta original suya con algo de lo que se ha planteado ahora mismo por la Cámara. Entonces, para no detenerme más en la pregunta original suya, antes de la presentación que hizo la Cámara, la mesa ha trabajado, no sé, corríjanme, pero yo creo que hemos reunido unas 16 veces, 22 veces. O sea, y hemos trabajado no en reuniones de 20 minutos, sino en reuniones largas, de 2 horas, con harta discusión, etcétera, con harto entendimiento en general. O sea, la lógica ha sido justamente poder ayudar a tener un proyecto más inteligible, etcétera, siempre sabiendo un par de cosas simples. La primera es que la posición del Ejecutivo era que de que toda vez de que la facultad de fiscalización que se nos pidió especialmente incorporar al proyecto, y cuando se votó el artículo, no me acuerdo si el 1 o el 2, quedó dentro de los contenidos o el objeto de la ley, justamente la fiscalización. Entonces, que las principales atribuciones hoy en materia de fiscalización por parte del Ministerio de Obras Públicas, sin prejuicio de lo que pueda hacer eventualmente el Ministerio de Defensa u otros actores, estaban vinculados con cauces lacustres o fluviales, y lo que vimos es que se hizo una ampliación, porque también se discutió que era valioso que en algún momento el marco regulatorio contuviese normas apropiadas para los pozos rastreros que no estaban aquí. Entonces, viendo esa problemática, y justamente por la discusión de las normas de propiedad y de las atribuciones que tiene nuestro equipo de fiscalización, se concordó que se iba a trabajar entonces cauces y un buffer o una zona aledaña o zona de protección, pero que el objetivo de esto es la relación que existe entre la extracción de árido y la interferencia en la dinámica hidrogeológica o de aguas subterráneas que interactúan con aguas superficiales del cauce al que se está próximo. Entonces, eso explica y da un fundamento y cierta solidez de por qué en consecuencia se puede establecer también esta fiscalización. Respecto de la otra dimensión de aquellos áridos que se encuentran ya a una distancia mayor que la que se propone normalmente en predios privados
excluyendo los fiscales al respecto. Sabemos que hay algo que quedó pendiente y eso fue parte de la discusión que aquí se dio. No todos estábamos satisfechos con eso, pero era el modo que establecimos de avanzar en esa parte. En cuanto a la presentación misma de la Cámara, bueno, primero cuando se nos plantea que existe una dispersión regulatoria, es así, yo creo que nadie va a discutir aquello, es un fenómeno que además que nos pasa en el ordenamiento vinculado con el tema hídrico muchísimo, y en este caso también, pero también parte importante de las normas que se están estableciendo acá, lo que hacen es, no es crear una regulación completamente nueva, o sea, está adecuando regulación también existente. El mandato que existe hoy en día a la Dirección General de Obras Públicas se precisa que queda más bien como órgano pertinente de la Dirección de Obra Hidráulica. El mandato que hoy día existe en materia de intervención en cauces de río por parte de la Dirección General de Agua, esta vez queda relacionado con esta ley, se va estableciendo una articulación. De manera tal de que distintas normas que existen y sobre las cuales reconozco que hay dispersión, muchas de ellas ahora quedan como una especie de rueda de bicicleta conectada con un marco que se remite a ellas. ¿Resuelve enteramente este problema? Por supuesto que no. En cuanto a los elementos de trazabilidad, naturalmente los comentarios son a lo que se conoce, y lo que se conoce es la indicación que se hizo por parte del Ejecutivo en su oportunidad y que está siendo trabajada y adecuada con la mesa y tiene varios cambios que vamos a ver prontamente. Y que luego estoy seguro que cuando la comisión saque su informe, la Cámara va a poder revisarlos exhaustivamente, previo a la discusión que vendrá luego, ¿no? Pero justamente lo que estamos viendo como temas es cómo utilizar la normativa existente nuevamente sin crear una nueva normativa de policía, de camino, de transporte de carga pesada, etcétera, para aprovechar de conectar con el tema de fiscalización ya en el transporte. El texto originalmente sí hablaba de un elemento de que esto se hacía luego de la comercialización, pero la norma que hemos ido trabajando con el equipo y con la mesa lo hacen distintamente. Es decir, perfectamente, además del ejemplo que dio Oscar, además de ese ejemplo que es válido, por cierto, también es muy común que una empresa pueda tener integración vertical y la misma empresa que produce o es parte de una industria sea la misma la que tenga directamente a través de una filial extracción de árido y también podría, por tanto, no haber comercialización. Entonces eso queda, a mi juicio, se va recogiendo en la propuesta y esa inquietud que se plantea allí. En cuanto a la discusión sobre la propiedad y los temores que puedan existir en esto y la zona anexa, bueno, la justificación de la eventual fiscalización ya la expliqué y está vinculada justamente por su cercanía con cauce y con un hecho que es real. O sea, podemos traer muchas fotos al respecto que muestran cómo ciertas extracciones de áridos se convierten en grandes lagunillas. Y tenemos decenas y decenas y decenas de estas imágenes en distintas partes del país. Y eso fue claramente discutido y concordado aquí, en esta instancia, darle ese valor para aquello. También pensamos que es una buena idea la propuesta de buscar la mejor claridad para la exigibilidad de los planes de cierre. Yo creo que podemos volver a mirarlo aquello. Siempre esto ayuda, o sea, deja reglas claras antes de que ocurran las cosas y no el durante, para no reaccionar espontáneamente. Compartimos esa inquietud. Y en cuanto al plazo de vigencia de las autorizaciones, presumo que la Cámara misma lo explique mejor, que está menos relacionado al marco regulatorio que estamos proponiendo y está más bien relacionado con la ordenanza de los municipios, donde entendemos de que hay múltiples ordenanzas, no son homogéneas entre sí, tienen múltiples plazos y que existe como una tendencia a que dichos plazos normalmente los permisos a nivel municipal sean muy cortos, de un año, eventualmente por lo mismo que conversamos en el día de ayer, se nos explicaba algunos de ellos caducables, no necesariamente con resoluciones fundadas, sin mecanismos para poder recurrir a esas caducidades, y son cosas que
están relacionadas también con el otro componente de esta discusión, que es justamente el componente municipal. ¿Ah? Yo sé que hace poco se escuchó a representantes de algunas direcciones de obras municipales que su lógica en algunos momentos de la presentación estaba más bien vinculada a que fuera en el propio municipio donde se desarrolle esto. Pero nosotros, nuestra opinión fue clara al respecto, y eso lo hemos compartido con los demás integrantes de la mesa, de que tiene que haber un marco nacional, un marco regulatorio, y tiene que haber estándares. ¿Ah? Y lo ideal sería avanzar a que el componente municipal esté mucho más relacionado, sin prejuicio de los elementos precautorios propios, que la misma ley lo establece entre sus principios, el preventivo y el precautorio, debería estar más bien relacionado con que con el cobro de la patente, con la percepción de ingresos para un buen funcionamiento y eventuales fiscalizaciones complementarias. Y por último, en cuanto a la lógica de mejorar o fortalecer la certeza jurídica en los distintos elementos, incluyendo la zona de exclusión, sí, parece sumamente razonable. En general, establecer áreas o zonas de exclusión, justamente lo que requiere es eso. Por eso mismo, que al plantearse que se hace a través de un mecanismo de resoluciones, le permite a cualquiera recurrir de ellas, ¿ah? Conocerlas, e incluso en varios de los elementos que hemos planteado en el texto, judicializarlo. De manera tal que esto no sea de carácter discriminatorio. Siempre puede haber un elemento discrecional, pero en la medida que el elemento discrecional esté amparado previamente en un marco claro para todos y todas. Entonces, y que el proyecto va a seguir siendo objeto de perfeccionamiento, por supuesto, es justamente el sistema legislativo que existe en Chile. O sea, es un mecanismo que alguien puede reclamar que es lento, pero está hecho para que pueda ser objeto de perfeccionamiento en su procedimiento, presidente. Eso es lo que me atrevería a decir, espero no haberme extendido más. Ok, muchas gracias, don Carlos. No sé si las distinguidas senadoras tienen algunas consultas. Senadora Sepúlveda, he pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer al Ejecutivo, ¿no? Su presencia es muy importante, sobre todo cuando estamos en los procesos legislativos, que somos una parlamentaria, que necesitamos de usted, ¿no? Para poder llevar a cabo con prontitud y con certeza esto, ¿no? Lo segundo, agradecer a la Cámara, como siempre, su disposición y su capacidad, ¿no es cierto?, de sintetizar un proyecto que es tan complejo, pero al mismo tiempo tan necesario, ¿no? Y que no haya discrepancia en eso, de la necesidad de legislar en torno al tema, porque en algunas ocasiones nos vemos enfrentados que nos dicen, mira, ¿sabe qué? No es necesario, como está bien, y que estemos de acuerdo es muy importante. Además, cuando uno escucha ambas partes, ¿no? Tiene la sensación de que tampoco hay tanta diferencia en esto. Y eso es importante. Ahora, yo siempre me recuerdo del presidente de la República en su discurso el año pasado, ¿no? Que nos habló precisamente del desafío de la productividad. Y yo creo que no estamos enfocando, fíjate, en los proyectos de ley, tanto en las mociones como en el mensaje, llevando el foco hacia el mejoramiento de la productividad. Yo creo que ahí, ¿te acuerdas que lo hicimos la vez anterior en la sala, donde estábamos tratando de hacer simplificación, simplificación de procesos notariales, etcétera, que nos deberíamos enfocar hacia la productividad en el propio discurso para entender hacia dónde vamos? Entonces, que no nos tropecemos con esta piedra, digamos, de no avanzar en esto, porque cuando uno ve 147 permisos, o sea, 147, demoramos un año en tener esto y todo, no ese es el sentido de esto. No queremos que eso ocurra. Y por eso que el de incorporar, el tener una autoridad que permita regular completamente, el que tenga las atribuciones, el que podamos tener la fiscalización quizás solo en las municipalidades, pero tenemos una disparidad de criterios en las municipalidades que al final es horrible poder sacar un permiso de cualquier tipo, ¿no? O sea, olvídense las viviendas como estamos también por eso. Entonces, yo creo que si logramos tener con el foco en cómo tenemos que proteger lo que hoy día tenemos que proteger, que no hay discusión en eso, supongo, ¿no? Y que podamos focalizar bien el foco en la productividad de hacer esto más fácil, pero mejor. Más fácil, pero mejor. Lo otro que me interesaría saber, que la vez anterior algo se dijo sobre otras tecnologías,
que yo sé que ustedes estaban estudiando, ¿no? Otras tecnologías para poder reemplazar, ¿no? a los áridos. Y lo otro, el reciclaje de áridos, ¿ah? Que son las dos cosas que yo recuerdo que lo tratamos con ustedes hace algunos meses atrás, pero que se trató bien superficialmente. A ver si nos pudieran también ayudar, si estamos haciendo todo un proceso tecnológico que nos permite decir, bueno, esto va a ser, se va a seguir utilizando, ¿no? Pero quizás con una mirada, yo diría, más inteligente, más tecnológica, más que nos permita no solo extraer, sino también reciclar y buscar alternativas distintas. Eso, presidente. Gracias, presidente. No, yo tengo consultas en realidad para los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción y que tiene relación con... Llegué un poco más atrasada, entonces no sé si lo habrán planteado ya, pero preguntarles en realidad cómo ven ustedes que este proyecto podría afectar directamente al sector de la construcción. Esa es la primera cosa. Em, y si afecta o no a la productividad. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente y senadora. A ver, yo voy a hablar un par de temas generales y después Oscar, que está más en la parte técnica, que responda a lo más técnico. A ver, del tema de la productividad, bueno, eso se ha hablado muchísimo por todas partes, tenemos una productividad cada día más en decadencia, ¿no es cierto? Lamentablemente las últimas cifras son bastante malas, entonces siempre tenemos esa mirada, ¿no es cierto? Que no vaya a afectar más en eso. Y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, uno de los drivers, como dicen ahora, más fuertes para impulsar esto y mejorar la productividad es la permisología. No significa que no hayan cosas que hacer en la parte dura o en la parte de tecnología, pero que se están haciendo, algunas muy lentas, otras no tan lentas, pero en la parte que más puede mover el tema y mejorarlo es la parte de permisología, todo eso. Entonces aquí eso creemos que tiene que quedar bastante claro y no nos parece en general las municipalidades, yo creo que municipalidades muy competentes, con mucha preparación profesional para hacerlo, pero también tenemos más de la mitad de las municipalidades sin estructura. ¿Ah? Entonces, yo me imagino, nos toca tener contratistas en Tierra del Fuego trabajando y hay municipalidades allá que no tienen a nadie para cómo poder manejar estos permisos. Entonces, hay que pensar en esa globalidad, ¿ah? Que por lo demás es donde hay zonas extensas de caminos que arreglar o pavimentar, donde se produce esto. Entonces, yo creo que eso debería tratar de ser una autoridad a nivel nacional y como esto es de cauce de río, nos parece que está perfecto que sea la Dirección de Obras Hidráulicas. Por el lado de otras tecnologías, estamos siempre abiertos y mirando específicamente lo que hay, algunos avances, pero muy mínimos todavía, es con el uso de material de demolición, digamos. ¿Ah? Uno demuele un edificio, entonces ese hormigón, en vez de botarlo, lo chanca, lo muele y genera un árido. Ahora, eso, la verdad que tiene una penetración muy baja en el mundo. Si no me equivoco, Checoslovaquia es uno de los países que más ha avanzado en el tema, pero no alcanza hoy día ni al 5% del volumen que necesitan diario. ¿Ah? Hay mucho problema técnico, normativo, ¿no es cierto? La piedra inerte, digamos, se conoce su propiedad de todo, cuando está mezclada con restos de hormigón antiguo, hay mucho, no hay normas todavía en Chile al respecto, es un camino bastante largo por recorrer. Hemos hecho algunas reuniones y averiguaciones con el Instituto Chileno del Cemento, pero es un camino, digamos, muy incipiente y como le digo, en Europa que hay bastante más adelanto, estoy casi seguro que es un 6% la cifra que es Checoslovaquia, el país que más tiene. Entonces no es una solución de corto plazo. ¿Ah? Yo creo que por ahí está eso. Lo último de los bordes también quisiera referirme a algo, si me permite, presidente, del borde de los cauces. Hay muchos cauces que el borde se afecta por el mismo río, ¿ah? Digamos, en crecidas, ¿no es cierto? El río Maipo, aquí un ejemplo, no voy a hablar de los casos extremos como en Chaitén, ¿no es cierto? Pero por condiciones naturales el borde se va afectando. Entonces es dinámico, no es un tema, por supuesto que también hay afectación y concuerdo con lo que dice Carlos, ¿no es cierto? Que hay
algunas veces que son la misma explotación de Ario que fue socavando o permitiendo que el río fuera avanzando en otra dirección. Pero hay muchos ríos en Chile que no tienen explotación masiva de Ario y modifican su cauce por las crecidas en forma natural. Entonces eso hay que ver cómo queda regulado, cómo se maneja, porque es una cosa dinámica y permanente. Entonces eso habría que, para que no queden vacíos ahí. Y lo último que hay en muchas explotaciones en ríos, voy a decir superficiales, ¿no es cierto? Que hasta son convenientes y buenas desde el punto de vista hidrológico, ¿no? El mismo río Mapocho aquí arriba, ¿no es cierto? En Santiago arriba, cada 10 años, 15 años hay que sacar algo de árido para volver a que tener la caja que necesita para el escurrimiento. Entonces, cuando uno explota áridos así superficialmente, el plan de cierre no me queda claro, tendría que haber ahí alguna forma de cómo manejar eso. No sé, Oscar, si hay algo más técnico que se conversó que tú pudieras agregar. Sí, hay varios temas que se pueden agregar y que se salen un poco del marco de la ley, por eso nosotros los dejamos afuera, pero estamos trabajando en ello. Respecto a procesos de optimización de uso de materiales, hoy día existen, ¿ya? ¿Dónde están las barreras de entrada de eso? Ese es el gran problema, ¿ya? Hoy día los proyectos siguen siendo proyectos clásicos de uso de materiales vírgenes. Entonces, cuando nosotros presentamos alternativas de proyecto con reutilización de materiales, no calzan en los manuales, no calzan en los proyectos. Entonces ahí tenemos un tema regulatorio que a lo mejor es más simple de resolver, pero es donde ponemos el incentivo. Algo clásico que yo siempre he dicho, me pagan por demoler y por llevar a botadero, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces esos pequeños cambios ayudarían perfectamente a reutilizar. Hoy día en Chile deben haber del orden de 10 maquinarias que pueden reciclar caminos. La utilización de esas máquinas tiende a cero, con inversiones gigantes. Entonces, claro, cuando aparece por ahí un camino que se puede reciclar, se recicla. Nosotros lo hemos hecho, se han hecho en aeropuertos, en varias otras partes ya se están aplicando, pero de forma muy lenta. Entonces, si uno se va al origen de los proyectos, normalmente no vienen con técnicas de reciclaje. Y ese es un problema de incentivo, porque finalmente cuando uno incorpora estas tecnologías, al principio, son más caras. Y como el Estado contrata lo más económico, no tienen entrada, ¿ya? Cuando se regulariza el mercado, se estabiliza, claro, los precios tienden a ser más normales. Otro gran tema que tenemos hoy día, y sobre todo en las ciudades más grandes, son los botaderos. Estamos trasladando materiales 30, 40 kilómetros fuera de Santiago, ¿ya? Y eso tiene varios efectos, porque estamos botando material que puede servir. Segundo, se incrementan los costos, ¿ya? Y tercero, lo que dice la Comunidad Europea, que la distancia ideal de transporte diario son 30 kilómetros, porque después de 30 kilómetros empiezan los temas ambientales, CO2 y otras cosas más que, claro, no lo vemos, pero es parte de la problemática que tenemos que tratar de solucionar, ¿ya? Y respecto a cómo nos afecta, literalmente y directamente están los costos de los materiales, porque hoy día estamos trasladando de distancias mayores, y eso tiene su impacto en el tema económico. La generación de CO2, hoy día en la zona de Santiago estamos trasladando áreas 50, 60 kilómetros, ¿ya? Que no es menor, y el tema de los plazos, porque eso nos afecta directamente, porque si nosotros, como decía yo en la lámina, nos demoramos 4 o 5 meses en obtener un permiso y el proyecto está contratado 4 o 5 meses, no cuadra por ninguna parte. Entonces ahí lo que hemos conversado con el MOB es, ¿por qué no, cuando se hace el proyecto, ya venga con los permisos habilitados, por ejemplo? ¿Ya? Como ocurre, por ejemplo, con las prefactibilidades de agua, electricidad, cuando uno va a hacer un loteo, por ejemplo, que sería mucho más productivo. Así que, en definitiva, esos son como traté de resumir las respuestas, las 4 preguntas en mi respuesta. No sé si quedó alguna otra. Perfecto, señor Plaza. No sé si hay más consultas, sino para empezar a ordenar un poquito cómo seguimos. Sí, de senadora Sepúlveda. sea, para la comisión, ¿no? Sería interesante poder chequear lo del reciclaje, verlo con la ministra como uno de los temas con ella, ¿no? Cuando venga la comisión, que nos exponga qué es lo que pasa con este proceso.
porque, claro, en una primera etapa puede ser que sea caro, pero posteriormente es algo que tenemos que aprovechar, o sea, ya no podemos seguir No, botando. Uno dice, ya no hay basura, ¿no? La basura no existe, tenemos que ser inteligentes para ocuparlo en otra cosa o en lo que venía. Entonces, a ver si podemos conversar con la ministra de eso. Y me parece muy, muy interesante que pudiéramos operar como vivienda. Vivienda opera con el proyecto hecho y con todos los permisos. Entonces, además, porque el Estado en ese proceso también apura, ¿no? Apura, porque es distinto que llamen ustedes a municipio, es distinto que llamen ustedes a los municipios para ver, bueno, ¿existe alguna diferencia, alguna complicación? Entonces, yo creo que el proyecto completo, chequeado y todo, de la misma vivienda tiene todo hecho, listo, aprobado por todas partes y tiene 6 meses o 30 días para la obra, para empezar a tener el terreno para la obra. Entonces, si hiciéramos eso, yo creo que sería mucho más eficiente desde el punto de vista del Estado y la construcción, ¿no? Eso, Ahora, presidente. eso es normativa interna de obras públicas, digamos, poder hacer esos cambios, digamos. Bueno, yo lo que les propongo yo, estimada senadora, es que entiendo que la mesa técnica debería estar terminando su última sesión en estos días. Por lo tanto, podrían estar en condiciones de hacer la presentación de su propuesta el día 5 de julio, que es la primera semana de la vuelta de la vuelta de la semana regional. Si estamos de acuerdo en esa propuesta, que ya sea presentada como indicación sustitutiva por parte del gobierno, consigan las firmas y todo lo demás, y dentro de las 2 semanas siguientes se presente y comencemos a votar. Yo creo que ese es el timing que deberíamos tener y a ver si lo podemos sacar durante el mes de julio o la primera semana de agosto el proyecto sea ya despacharlo, digamos. ¿Alcanzaremos? Depende de lo que ustedes puedan traer y si hay un ánimo de acuerdo importante, como lo señala usted y como han señalado también los asesores, yo creo que por eso debería ser el timing para este proyecto, sin perjuicio de que para el 14 vamos a tratar de hacer esta reunión con la ministra de Obras Públicas para abordar el tema de la ejecución presupuestaria de los proyectos sectoriales. Y ahí aprovechamos también de tratar este tema. Sí, vamos a tratar de que sea la próxima semana. Vamos a ver la disponibilidad y todo eso y para hacerlo la próxima semana. Don Carlos. Sí, por supuesto. Hemos trabajado en esa dirección. Creemos que no hay inconveniente de hacer una presentación que quizás tenga a la vista que puede ser que tengamos que tener 2 sesiones para esa conversación. Ya. Y sobre esa base, si a ustedes les parece adecuado lo que se está planteando, nosotros trabajar las indicaciones formalmente. Eso por un lado. Lo otro, yo sé que estábamos cerrando, pero como Marcia había levantado, quizás no la vio, solicitado la palabra para hacer un comentario sobre lo que se había recién señalado, si le parece poder escuchar lo que ella estaba proponiendo, que es algo cortito. Por supuesto. Por favor, adelante. No hay problema. Lo que pasa es que como cambiaron de tema, un poco con respecto a la presentación reciente de la Cámara, en lo que se refiere a los cauces, que pusieron el ejemplo del río Maipo, en que efectivamente, bueno, primero hay un tema técnico que tienen nombre los ríos y se comportan diferentes unos de otros. Efectivamente, yo no puedo comparar el río Maipo en la zona bajo la ruta 5 de lo que tengo, por ejemplo, en San José de Maipo. Tiene un comportamiento y eso se llama geomorfología. Ya, en la ley nosotros contemplamos este buffer o terreno aledaño al cauce y hacemos la mención específicamente en esta definición con respecto a si lo medimos desde el punto de vista hidráulico o lo medimos desde el punto de vista geomorfológico, para considerar esas que son las terrazas aluvionales o aluviales del cauce. ¿Ya? Eso como para que estuvieran tranquilos que está considerado esa área como tal. Y lo otro que tenía que ver con los planes de cierre. Efectivamente, lo que ustedes indican es que, por ejemplo, en la zona de Río Mapocho, Vitacura, por ejemplo, que todos lo ubicamos bien, es donde efectivamente por la pendiente del río es donde se deposita todos los sedimentos. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hacemos la limpieza de Vitacura no es porque sea Vitacura, sino que es porque donde el río deja ese sedimento. ¿Ya? Lo que normalmente ocurre es que nosotros
si pudiéramos entregarlo gratis para que por favor lo sacaran porque es necesario sacarlo, ¿ya? Pero también entendemos que existen una serie de costos importantes para aquel, y ahí está lo que ustedes hablaban de los botaderos. Tenemos botaderos lejísimos, lamentablemente, porque hoy día estamos en una zona urbana, ¿ya? Pero eso está asociado a los planos reguladores, ¿ya? Entonces, esa de la distancia de transporte a los botaderos, lamentablemente escapa totalmente de nuestra gestión, ¿ya? Pero sí, efectivamente, están considerados que en el retiro también por parte de obras públicas en relación a la necesidad de limpiar los ríos, y eso también está contemplado en el proyecto de ley. Y para, o sea, claro, y para autorización para que los privados lo realicen, pero por la necesidad que tenemos como obras públicas de que se limpien. ¿Ya? Eso. Senadora Sepúlveda. Mire, nosotros tuvimos una reunión muy interesante aquí entre obras públicas, ¿no? y Ministerio de Desarrollo Social, en relación a cómo podíamos mejorar los procesos y tratar de hacer más fácil esto. Y me preocupan los ríos, las defensas fluviales. Podemos tener hoy día un invierno que a lo mejor pueda ser absolutamente distinto, entonces me gustaría que nos pudieran enviar cuáles son las inversiones que se están haciendo y lo que está ocurriendo, en dónde se están haciendo y las inversiones que se están realizando en obras públicas. Hemos tenido, a propósito de esta ley también, ¿no? Muchas salidas de los ríos y nos dejan, pero además en las bocatomas de los canales, y ahí nos complica aún más la situación. Entonces, si fuera posible, presidente, ¿sí? Muchas Perfecto, gracias. pidamos entonces el informe de manera formal por acuerdo de la comisión. ¿Se acuerda entonces? La solicitud de esa información respecto de lo que señala la senadora Sepúlveda. No sé si hay alguien que tiene alguna intervención adicional. Adelante, senadora Gatica. Ya. No, es una consulta referente a lo que vimos la semana pasada, si no me equivoco, cuando estuvo el ministro Jackson, ¿no? Antes pasada, ya ando traspapelada. Más para atrás, más para atrás. La semana pasada no nos juntamos. No, referente a esta solicitud que levantamos como comisión para que se retrotraiga el instructivo de que las conservaciones de obras públicas no tengan que pasar al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Tuvimos respuesta de eso, presidente? No, aún no. Vamos a insistir entonces. Pero públicamente creo que se dijo que... Sí, se dijo que sí. Sí. Se dijo ¿Que se mantiene o que se...? Oficialmente no hemos recibido nada, pero yo entiendo que sí había una flexibilización del asunto. Lo que sucede, senadora. Yo entendí, a lo mejor entendí mal, por eso que es bueno tenerlo por escrito además, pero yo lo que entendí ese día, que ese criterio, precisamente ese era uno de los focos más importantes, ¿no es cierto?, que íbamos a tener con el ministro acá, que iba a pasar, pero iba a pasar en forma más rápida o en su defecto que este año no Sí. iba a ocurrir, ¿no? No iba a Sí. ocurrir. Entonces, por eso es que es tan importante, y estaba además la directora de obras hidráulicas aquí. Entonces, y también la gente de vialidad. Entonces, nosotros entendíamos, ¿no?, que esto iba a pasar vía rápida. A lo mejor no está la comunicación entre ambos ministerios, pero Desarrollo Social dijo que no iba a solicitar, e incluso es más, estaba la DIPRES, ¿ah? Sí. Y la DIPRES era la que estaba planteando por un requerimiento de Contraloría, ¿no?, de Contraloría, que tuviera esta fórmula. Porque se estaba ocupando, ¿no?, de manera, yo diría, un poco compleja, digamos, de parte del ministerio, las conservaciones, ya no como conservación, sino como obra nueva. Sí, Por eso claro. que la Contraloría hizo ese punto. Exacto. Pero la idea es que por lo menos este año Se no diera, se- sí. sí, eso fue lo que yo entendí. No hemos tenido Y están respuesta de todas eso. listas, supongo yo. Formal no. Entonces vamos a insistir en la respuesta. 7 de mayo. Sí.
Vamos a revisar, porque entiendo que no hemos recibido respuesta formal de eso. Ya. Las actas del ministro de Desarrollo Social, donde el ministro de Desarrollo Social se compromete a eso. Sí, O sea, más allá del oficio, aquí esta es una sesión formal de una institución de la República donde un ministro de Estado dice esto, así es. más allá del oficio que se pueda incorporar. Yo sugiero que la Secretaría nos confirme lo que se señala por parte de la senadora Sepúlveda en las actas, si está así expresado, y pidamos la aceleración de la respuesta formal también, para poder tener ese antecedente a la mano y poder chequear si efectivamente se está cumpliendo a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es el área que más nos motivaba para poder agilizar estos procesos. Eso lo tendríamos que revisar, senadora Sepúlveda, y tenemos respuesta en los próximos días. Sí. ¿Ya? Sí. Ya, aquí vamos a esperar entonces que nos tengan respuesta de eso la Secretaría para la próxima semana. Bueno, no habiendo... Perdón, senadora, usted tenía, discúlpeme. Sí. La última, antes que se me vaya la onda, presidente, ver la posibilidad de que en la Comisión de acá de Obras Públicas poder recibir a la Corporación Regional de APRs de la región de Los Ríos. Está enfocado en realidad en las mismas protestas que estaban realizándose un par de días atrás en La Moneda, para que ellos nos planteen en realidad cuáles son las necesidades que tienen de hacer modificaciones a la ley actual. Perfecto. Entiendo hoy día en la Comisión de Recursos Hídricos en la mañana, también, la cual también presido, no, justamente el Ministerio de Obras Públicas habló del tema. Si quiere escuchar, puede don Carlos explicar lo que ha ocurrido respecto de esa manifestación que hubo y los acuerdos que se llegaron, donde me imagino también está la Corporación de APRs de Los Ríos también, incluido en alguna de las organizaciones, porque aquí parece que hay un problema de gobernanza entre ellos más que otra cosa, digamos. No sé si nos puede ilustrar, señor Esteves. Encantado, presidente. Sí, efectivamente se constituyó a partir de enero una mesa nacional con 7 grandes actores a nivel nacional del mundo APR allí presentes, entre otros APR Chile, y entiendo que Yorkie, que es la presidenta de APR Chile, además es de Los Ríos, creo, no estoy seguro, pero y justamente una de las inquietudes que tenía APR Chile vinculado con la discusión del proyecto de ley que hoy día está en sala en el 4º lugar de la tabla, se refería a la exención de IVA, y entonces un cuestionamiento que se hacía era que se establecía una eventual discriminación entre aquellos que estaban inscritos en los registros de operadores y aquellos que no, entonces unos tendrían exención y otros no. Y eso quedó bastante despejado en la Comisión de Hacienda, porque se vio, fue una vuelta no fácil, porque ahí habían remisiones, pero quedó muy claro de que la ley retroactiva que empieza a aplicar para el año 2023, desde el 1 de enero del 2023, estés o no estés en un registro de operadores, lo mismo para el año tributario 2024, sin embargo, para el año tributario 2025 se te establece el requisito porque la ley hoy vigente, modificada hace pocos meses, te plantea que a partir del 20 de noviembre del 2024 tienen que estar registrados. Entonces, la primera cosa, eso quedó bastante despejada. Pero la segunda, que es más relevante, es que muchos de estos APR, de hecho, fue un grupo muy grande de varias partes del país. Ayer estuvieron en La Moneda, eran como 150 o 200 personas, y nosotros nos reunimos con todo ello, y fue muy positiva la reunión, ellos terminó todo con aplauso y con mucha tranquilidad, pero uno de los componentes de esto tenía que ver con si era posible revisar el marco regulatorio en su conjunto y no solamente como algunos aspectos al respecto. Entonces, para esa petición, que a nosotros nos parece obvia y razonable, más allá de que la ley se ha discutido durante 10 años y que haya sido hiperparticipativa, la gente tiene todo el derecho a pedir adecuaciones, modificaciones de cualquier
iniciativa o marco regulatorio. Entonces lo que se concordó con ellos fue que el ministerio estableció una mesa, pero esta vez con la máxima autoridad política, es decir, después de la ministra, quien viene después quedó responsable, que es el subsecretario de esta mesa, con el apoyo naturalmente de la Dirección de Obra Hidráulica, de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, algunos asesores como el que habla y otros actores en este trabajo. Como son varios los grupos y agrupaciones, los que hicieron esta petición entienden de que hay que tener una mesa única y no 7 mesas, y en general se avanzó bastante en esa dirección. Yo creo que fue bastante positivo, sin perjuicio que la Comisión tiene todo el derecho de escuchar a quien le parezca sobre estos puntos. Creo que ayer hubo un cambio en este componente y que siempre va a ser útil escuchar las demandas o los temas que puedan inquietar referidos a la ley hoy vigente. Siguen siendo importantes porque van a ser parte de la discusión de esa mesa y aquí pueden ponerse también como elemento de la discusión, sin duda alguna, presidente. Sí, presidente, ¿me permite? Respecto de la consulta de la senadora Sepúlveda de la intervención del ministro Jackson, está revisando aquí la presentación que hizo y que no hizo algo adicional respecto de esto. Fue que él dijo que considerando las dificultades que se habían manifestado por las entidades formuladoras respecto del cumplimiento de los requisitos del ordinario, se ajustaron los términos de la marcha blanca y extenderla durante todo este año y el próximo, y que en concreto se incorporan dice ajuste con el objeto de facilitar el ingreso de iniciativas de conservación de infraestructura pública, y ahí dijo que requisitos proporcionales a la magnitud de la iniciativa, estableciendo antecedentes diferenciados para iniciativas mayores y menores a 5.000 unidades tributarias mensuales, la simplificación de los antecedentes solicitados y un mecanismo excepcional aplicable a todas las iniciativas de conservación asociadas a servicios sanitarios rurales, y que esto se iba a comunicar a los próximos pasos eran la formalización y el envío de nuevos oficios a los servicios y construcción de un instructivo de conservación en régimen, que eran reuniones sectoriales, y que durante el 24 se compartirá el instructivo para recibir comentarios y se ajusta y publica el instructivo que rige a partir del año 2025. Se habló de la marcha blanca, de flexibilizar, pero no de... ¿Y eso cómo se ha materializado en el MOP? Carlos, ¿y eso cómo se ha materializado en el MOP? No soy la persona competente en este punto. Adelante, director. Gracias, presidente. El tema... perdón, disculpe. Disculpen, pensé que me escuchaban. La experiencia que hemos tenido ha sido complicada, ha sido muy compleja. Eso de marcha blanca establece, de acuerdo a la pauta que enviaron en la circular número 1 y número 2, que envió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, indicó una pauta básica, supuestamente, que es lo que uno debía enviar para las conservaciones. Sin embargo, yo creo que el tema va por los revisores, porque no ha sido marcha blanca ni ha sido simple. Nosotros no hemos podido lograr adelantar las solicitudes necesarias a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, por lo menos en mi área de obras fluviales. Presidente, una acotación adicional, tanto es así que el ministro como que ya dijo que se iba a aplicar y que solo había un periodo de marcha blanca, que en el oficio nosotros luego de indicar que la comisión escuchó al ministro,
Expusimos en la oportunidad, la unanimidad de los parlamentarios valoró los esfuerzos realizados por el Ejecutivo. Sin embargo, estimó que la solución planteada no satisface los requerimientos efectuados, demorando el análisis de las iniciativas de conservación y consecuentemente su ejecución. De igual modo, advirtió que el instrumento cuestionado no se basa en un dictamen de la Contraloría General de la República, que supuestamente era el fundamento, sino que era como conversaciones. Y por tal razón, la Comisión acordó oficiar a UCIA al ministro Jackson a fin de reiterar el oficio número 35 de 10 de mayo que solicita la postergación del ordinario de la referencia para el próximo año. Presidente, sería bueno que como presidente de la comisión pudiéramos acelerar esa respuesta y ver si efectivamente, porque la Dirección de Obras Hidráulicas, que estaba la directora aquí, quedó conforme con la respuesta del ministro. Entonces ver qué es lo que ocurre. Sí, para que pueda la respuesta de esto. Señora Chavarría, creo que iba a decir algo. Muy breve, gracias, presidente. Uno, por ahí se comentó al pasar que esto nacía de alguna recomendación de Contraloría y lo dijeron que no, pero escuché también una referencia como que se había en el Ministerio de Obras Públicas abusado de este mecanismo para... No es así en las cifras que nosotros tenemos. La gran mayoría de los contratos de conservación, sobre todo en el área de vialidad, son contratos de conservación. Entonces no deberían estar sujetos a esta evaluación social. Efectivamente, también ha habido en algunas direcciones regionales, en algunas reparticiones, que por necesidad muchas veces de hacer algún trabajo un poquito más allá de conservación, por rapidez en reparaciones de aeropuertos, hemos visto de repente se ha puesto como un contrato de conservación algo que en estricto rigor podría no serlo tanto, pero no hay en todas las cifras que tenemos ni cercano a uso por parte del Ministerio para llamar contrato de conservación a aquellos que no son de conservación, son la excepción. Y lo otro es que sí ha afectado profundamente y masivamente a todos los contratos de conservación. Los pagos este año, y no es responsabilidad del MOB, se detuvieron prácticamente en todos los contratos estos de conservación hasta fines de mayo. Pagos que normalmente, tradicionalmente, enero, febrero era muy difícil pagar por las asignaciones presupuestarias, pero se empezaba a pagar en marzo. Este año eso llegó hasta mayo y todavía no se han pagado. Y además, llamados a licitaciones de contratos que venían listos de conservación que no requerían este trámite, al meterlo en este trámite rezaga y atrasa más esos proyectos, que en un tiempo normal no es tanto problema, pero ahora con la baja inversión que hay, sí estimamos que son del orden de 3, 4 meses más. Depende de la magnitud del proyecto, depende si es que va toda la información, pero eso no es responsabilidad del MOB, digamos, esto pareció, perdonen la expresión, de la noche a la mañana. No, si esto yo creo que se refiere no específicamente al MOB, sino que a los distintos. Sí, pero detuvo en la práctica todos los proyectos del MOB. Sí. Gracias, presidente. Nadie más. Presidente, no, estuve recién conversando con dirigentes de la Corporación de APRs de Los Ríos y me insisten en que quieren venir a plantear en realidad varias situaciones puntuales. Le pido, presidente, poder aceptar esta solicitud y poder escucharlos e insistir con que nos respondan en realidad qué es lo que va a pasar con este famoso instructivo. Comparto plenamente lo que mencionan los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, en tiempos normales ya es complejo tener que seguir chuteando un proyecto para que se ejecute 3, 4 meses. Estamos en tiempos difíciles. Son tiempos en donde las obras están paralizadas, donde las lucas no están alcanzando, por lo tanto, no tenemos que seguir escondiendo la pelota para que la construcción pueda seguir avanzando y para que los proyectos públicos y privados puedan salir adelante. Gracias, presidente. Sí.
¿sabe? Es que esto, es que a uno le da rabia esta cuestión, ¿no? Porque, entonces, yo creo que tiene que venir el ministro nuevo de acá, el ministro de Desarrollo Social, con la ministra de Obras Públicas y zanjar esto de una vez por todas, porque el presidente nos pide una cosa, ¿no? Aquí que tenemos que ser más productivos, tenemos que y no trancar la pelota, Entonces yo le pido, y este ministerio es vital e importante en este sentido. Entonces, no es que echemos la culpa uno a otro, este es el gobierno. Y el gobierno tenemos que funcionar bien. ¿Ah? Y sobre todo en esta época, ¿no es cierto?, que se necesita una activación económica importante. Entonces yo le pido, por favor, presidente, los dos ministros aquí, los directores de servicio, para ver si las cosas están funcionando o no, porque no podemos ir de a uno, en esto. Entonces, como senadora de gobierno, además, yo le pido, por favor, que tengamos aquí a los dos ministros y a los directores de servicio y chequear si efectivamente esto está o no está funcionando. ¿Mm? Miren, lo antes posible. ¿Ah? Presidente, también tenemos complicaciones con la DOH y la revisión de los problemas de agua potable. O sea, no solo es conservación, sino también es que lo que está pasando con la revisión de los proyectos. También. ¿Eh? Para los dos, sí.